Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura. Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y hoy empieza un fin de semana donde empezamos a temblar por el domingo, pero tranquilo que vamos a ganar sin duda de la manera que ha jugado contra Inglaterra. Fue increíble, así que no dudamos ningún argentino que ganamos el Mundial el domingo. Vamos todavía Argentina, así que guárdense un rato para ir al teatro, eso sí, y en este caso le estamos recomendando La muerte de un viajante de Arthur Miller, y vamos a tener el lujo y el placer de poder conversar con Daniel Marcove, director de La muerte de un viajante, y me tomo un café y después la música de Baglietto y Lito Vitale. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo, va girando en órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. Solo como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. Solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador.
como un Dios que niegan sus criaturas, como el que dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto, como el que dijo siempre la verdad. Solo como el que puede ver todo más claro, solo como la atenta luz de un faro o el último minuto del alcohol. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde cuando se cayó el último sol. Solo como el que desentraña algún presagio, como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde la razón. Solo como el que se extravió sin darse cuenta, como una ave ciega en la tormenta. Así estoy en el mundo sin tu amor. Solo como si fuese un animal eterno, clavado en la puerta del infierno. Así estoy en el mundo sin tu amor. Muy buenas tardes, vamos a tener el placer de poder conversar con Daniel Marcove, que es el director de La muerte de un viajante de Arthur Miller, en las cuales ahí actúan Alejandro Aguada, Ingrid Pellitori, Anaí Gada, Lucas Matei, Junior Pizanú, Gustavo Rey, Toto Salinas y Marcos Woinski. Y además la realización del vestuario es de Sartre Realizadora, la música original es de Sergio Vainikov. El diseño de iluminación es Miguel Morales, la fotografía es de Nacho Lunadei y vestuario de Alejandro Mateo y la escenografía de Marcelo Salvioli y la realización escenográfica Eduardo Spíndola. Los nombro a todos porque me parece sumamente importante cuando uno va al teatro ver la cantidad de profesionales destacadísimos que participan. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Qué placer de verte y oírte. Hola, igualmente, Jorge. Debería agregar a esa lista que tan generosamente estás contando. Bueno, Marta Barniz, la asistente de dirección, Rubén Sibilia, el productor ejecutivo, y sobre todo la producción general de Alberto Tepper, que es el loco lindo que fue el primero que me acompañó en este proyecto tan deseado pero tan difícil. ¿Sabes cómo lo conocí la primera vez, Alberto? Un día, creo que fue cuando fui a ver el Cazador y el Buen Nazi. Había una persona que te cortaba los boletos o que te entregaba la entrada y le preguntaba a cada uno, ¿usted cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, qué sé yo. ¿Cómo conoció el teatro? Porque digo, acá hay algo raro, acá hay algo raro. Le pregunto a alguien, digo, ¿quién es? Dice, no, es el productor, y después generosamente me hice una nota, pero es una persona que hoy por hoy
a veces, por lo menos el día que fui yo, estaba cortando Sí, sí, los- sí, es el único productor que va a todas las funciones. Ernesto Claudio, cuando dice eso al público, Jean-Pierre Noy, dice es que todavía no la entendió, por eso sigue viniendo. No, pero además, bueno, es el Daniel, dueño del teatro y me ha honrado dándome la dirección artística ahora del Teatro del Tinglado, así que bueno, es un compañero de ruta querido y muy valorado por mí. mira, no puedo menos que preguntarte que si estás dirigiendo La muerte de un viajante, ¿has tenido la posibilidad de conocerlo a Miller? Contame un poco ese encuentro. Sí, bueno, eso fue en el año 93, 92, 93, no me acuerdo bien ahora. Yo estaba actuando La muerte de un viajante, personificando a Biff, el hijo mayor, en una apuesta de Julio Bacaro. Y justo coincidió maravillosamente con que fuera la única visita de Miller a Buenos Aires. Y tuve el honor, bueno, la enorme alegría de conocerlo. eh, y tengo una foto que guardo como un tesoro ¿La podemos ver? entrañable. Sí, tenés la Mira, cámara ahí. Así antes te que, avisé y la tengo acá, no sé si se va a ver, decime si se ve. sí, claro que ¿Se sí, se ve? ve perfecto. Bueno, y este momento Excelente. retrata eh, cuando él me está contando que que venía de dirigirla en China la obra. Y yo le estaba comentando que yo estaba empezando a dirigir, que justo iba a dirigir una obra de Roberto Cosa en el San Martín. Y entonces él en esta foto me está diciendo, por eso nos estamos sonriendo, bueno, dentro de unos años la tenés que dirigir vos entonces. Y eso me quedó siempre, siempre resonando muchísimo. Y bueno, este año cumplo 70 años, pero también cumplo 50 años de mi primer trabajo como actor, que fue Despertar de Primavera, dirigido por mi maravillosa maestra, inolvidable maestra Hedy Krila y un gran director como Agustín Aleso. Eh, y son 50 años y se estrenó esa obra el día que yo cumplí 20 años, o sea que en aquel momento fue una casualidad, pero hoy por hoy tiene un hondo valor emotivo porque cada año nuevo de vida es un año nuevo de teatro también. Y bueno, me pareció que era una magnífica forma de celebrar esto, así que estoy muy feliz de haberlo podido llevar a cabo. Daniel, ¿por qué crees que el primer estreno fue hace 77 años, ¿no? De La muerte de un viajante en No, en Estados el Unidos. 49, en el En el año 49. 49. En el 49 fue. La escribió en el 49. No, no, se estrenó en el Ah, 49. se estrenó en el 49. Sí, él tenía 34 años, o sea que la escribió antes de los 34 años. Y decime, ¿y por qué pensás que todos estos años han pasado y es una obra que tiene la vigencia tan importante? Y es más, todavía en ese momento ni siquiera existía la inteligencia artificial que como que potencia todo lo que pasa en esa obra. ¿Por qué crees que todavía está tan vigente? Bueno, en principio porque es una obra monumental desde la dramaturgia, no, cuando uno se adentra en ese universo no se siente defraudado en ningún momento por el prestigio del material, porque es realmente una obra impresionante, pero sobre todo, bueno, como todo clásico, atraviesa los tiempos porque su temática, que está tan llena de humanidad, no nos abandona. Lamentablemente con algunos rasgos sociales y económicos que se mantienen, lamentablemente digo, ¿no? Repito, lamentablemente. Pero bueno, todo ese mundo de mandatos, de sueños, de éxito, esta obra era una crítica al famoso sueño americano, ¿no? Y eso de alguna forma ha seguido sostenido, pero también tiene que ver con lo entrañable de una persona, con los mandatos familiares, con los vínculos familiares, con qué es el éxito, qué es el fracaso, qué es el verdadero deseo de uno y no el deseo que viene trasladado por alguna historia social o familiar. Es un montón de vértices que tiene el material que
permite ese romance con el espectador o la espectadora que no puede dejar de sentirse en algún momento asociado y asociada a esa historia, ¿no? Mm. Es más, yo creo que esa gran pregunta, ¿qué es triunfar? Creo que ya sobrepasó el sueño americano. No, por eso, sí, 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 Ah, sí, 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 sí. Eh, Creo que es imposible. Bueno, Miller tenía una frase que decía algo que en este momento tiene una gran fuerza, que el teatro es el único arte que no va a desaparecer porque es el único que enfrenta a la humanidad a sí misma, ¿no? Entonces, son historias llenas de vida, de corazón, de conflictos que nos atañen a todos. mm. Me interesaría mucho, de los dos personajes que se podría decir que son los principales, ¿el femenino puede ser más importante que el de Loam, el de Willy? Bueno, justamente en esta apuesta lo que se rescatan muchos en sus devoluciones es el protagonismo que le hemos dado al personaje de Linda, que yo desde un primer momento le decía a Ingrid que sentía que tenía que tener una presencia mayor, por eso incorporé algunos momentos de ella escénicos, de ese personaje, que no estaban en el material original, porque me parecía que hoy por hoy la mujer ya de por sí tiene un lugar diferente, pero el personaje dentro de la historia tenía una, una vigorosa presencia que había que rescatar. Hay uno de los personajes que era masculino y es femenino Sí, 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 el personaje que era originalmente de Howard, lo hace ahora Anaí Gada, que sí, está hecho por una actriz. Pero bueno, esos son los avatares de un proyecto donde muchas veces las limitaciones te obligan a la creatividad, ¿no? ah, También en un ámbito pequeño de un teatro independiente como El Tinglado, en una obra que tiene tantos ámbitos y demás, me obligó a usar toda la sala y eso ha claro, sido... más del escenario, usar las Sí, sí, gradas, esa escalera, los pasillos, todo. Y bueno, me pareció que podía ser interesante que una actriz hiciera el personaje de Howard, que era quien lo despedía y en un momento como este podemos usar la imagen de Maradona le cortaba las piernas a Willy Loman, ¿no? y de paso le complicabas la vida al iluminador. Claro. De la puesta de luces, lo de... Y Sí, sí. decime los personajes y los conflictos que tiene él con sus hijos y demás. A medida que vos ibas ensayando y demás, ¿te aparecieron problemas nuevos o situaciones que ni siquiera las habías contemplado anteriormente? Por supuesto, manejando el texto como lo manejarías, pero el teatro es así, ¿no? Y los personajes van tomando vida y aparecen cosas. ¿Te pasó? Sí, bueno, eso pasa siempre en el trabajo. Sabes que cuando yo empecé a dirigir, yo sufría mucho antes de comenzar los ensayos porque quería tenerlo todo resuelto antes, ¿no? Ah, bien. Después, bueno, con las horas de vuelo, con el trabajo, con el transcurso del trabajo, fui descubriendo notablemente que donde aparece realmente lo creativo es en lo colectivo, en el ensayo, en esa búsqueda, ¿no? Con días buenos, días no tan buenos, y entonces sí surgen constantemente. Bueno, pues eso le pasa a un autor. Vos sabés que otra curiosidad de este proyecto para mí es que es la primera vez que hago una obra de autor extranjero. Todas las obras que hice, que no sé, son más de 100, son de autor argentino. Y siempre los autores me decían, ¿sabés que esto no se me había ocurrido cuando lo escribí? O sea, hay algo de lo creativo que se vuelve inesperado y eso es justamente lo que lo hace más fértil al trabajo, ¿no? Lo que, cuando uno encuentra aquello que no busca. No, y ahí eso habla evidentemente de la riqueza de los personajes, porque Sí, ese es el crecimiento de un personaje que empieza a tomar sí. forma y vida y demás, Y y aparecen estas del situaciones que nos... talento, la confianza, la generosidad del elenco, que realmente yo le estoy muy agradecido, cómo se han brindado
a un proyecto donde no había ninguna invitación especulativa desde lo económico, sino una convocatoria llena de pasión y que han sabido acompañar y con mucho trabajo, porque sabés que yo ensayo todos los días, de lunes a viernes, todos los días, y bueno, eso dentro de un proyecto donde nadie tiene un honorario o un caché, bueno, es difícil, así que realmente muy, muy agradecido y han hecho todos un trabajo hermosísimo. De hecho, es 6 meses, ¿no? Que ensayaste. No, fue menos en tiempo concreto, porque empezamos en noviembre, paramos en diciembre y retomamos a mediados de febrero para estrenar la primera semana de mayo. O sea, de trabajo intenso fueron 4 meses. Daniel, desde la parte de la dirección, cuando hablas de que son escenas de cristal, que le decís a tus actores, ¿a qué te estás refiriendo? Lo que te decía antes, que me parece que tienen mucho corazón, tienen mucha fragilidad, ¿no? Aunque por momentos se parezcan situaciones de gran fortaleza, de gran vehemencia, creo que son personajes de cristal como somos todos nosotros, ¿no? De alguna forma. Sí, con Entonces, esa fragilidad también, ¿no? Claro, claro. Y eso es uno de los valores de la obra también, creo, ¿no? Que puede mostrar esos colores con una potencia dramática única. Claro, o también cuando siempre decís ir en busca de las imágenes y expresarlas, ¿no? Que eso Bueno, yo es, creo mucho, yo le insisto mucho a los actores y las actrices con el valor de las imágenes y del capital propio. claro, claro. Esto es un debate, porque cada uno con su librito, con su técnica, con su escuela teatral, pero yo creo muchísimo en el aporte de lo particular de cada uno en el trabajo. Por eso cuando le dicen, discúlpenme lo autorreferencial, bueno, no, al contrario, no es que disculparlo, hay que entregarlo, porque es el capital que cada uno tiene. Por supuesto, si no es desde la soberbia, la arrogancia, ¿no? De estar hablando de uno constantemente, pero el aporte de lo personal me parece ineludible en el trabajo teatral. Claro. Sí, además, Y la palabra, además que... ¿no? El cuidado de la palabra, la imagen y la palabra. Antes, hace tiempo había un debate entre teatro de la imagen, teatro de la palabra. Yo nunca creí en ese debate, porque al contrario, están muy unidas, están en una simbiosis única, es un matrimonio que no hay que descuidar de ninguna manera, la imagen y la palabra. El espectador, ¿qué va a ver en la muerte de un viajante? Así, por supuesto, nunca espolear nada de más, pero ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que vos estás contando con esta obra para que el actor vaya, para que el público vea? Bueno, todo esto que hemos ido hablando, donde la espectadora se va a sentir muy asociado con una historia llena de humanidad, y donde se va a sentir reflejado en muchísimos momentos y en muchísimas situaciones. Por otro lado, ¿qué decir de la muerte de un viajante que no se haya dicho? No es una obra monumental. Vos sabés que uno de los discursos que yo tenía para seducir, para que me acompañen en llevar adelante el proyecto, era que Buenos Aires era una capital teatral que no podía no tener un título como este. E increíblemente, entonces, un mes y medio antes de estrenar nosotros, o un mes antes, se estrenó en Broadway con gran éxito, y ahora se ha estrenado en Roma también. O sea, es una obra que es ineludible ver, de alguna forma. Y además invito con entusiasmo porque creo que hemos llegado a un excelente producto que, bueno, afortunadamente nos está acompañando el público, tenemos el cartelito, no hay más localidades en todas las funciones, la crítica, el medio, bueno, así que estamos... Y tienen 3 funciones además. No, ahora estamos en 2, sábados y domingos. Más adelante seguramente agregaremos una, pero ahora es sábados 20:30 y domingo 19:30. Y claro, es verdad que justamente en este momento está en Broadway y en Roma, que Roma tampoco no es una plaza muy teatral, que digamos, y sin embargo están simultáneamente. Y que bueno, lo que hablábamos antes, tiene una vigencia profunda. Una vigencia Daniel, ¿cómo enorme. pensaste, que me parece
es sumamente importante porque es, por lo que yo he visto, es bastante particular. El tema de la escenografía. Bueno, volví a trabajar con un escenógrafo muy querido y muy respetado por mí, que es Marcelo Salvioli, y estaba el desafío justamente esto, de la obra ocurre en muchos ámbitos, dormitorio, living, patios, tiene ese juego que en aquel momento fue tan original, el tiempo pasado y el presente conviviendo constantemente Claro, porque en la vas, escena. ahí, Así pasa que linda, fuimos, ¿no? claro, fuimos yendo desde el más al menos, ¿no? Sabiendo que siempre menos es más en teatro, y se llegó a una síntesis que me parece bueno, que ha salido muy bien porque el público y todos lo valoran. Hay como una ruta que atraviesa el escenario, hay un cartel y sobre todo está usado todo el teatro como escenografía. Todo, hasta una parte de atrás, que es donde se guardan escenografías y demás. Decidí abrir todo eso porque es como su Buenísimo. memoria, todo aquello que ocurre en su cabeza que está guardado durante tanto tiempo. Porque por lo que yo vi en algunas fotos, hay la parte de fotografía, hay un montón de objetos como Eso, amontonados eso y sí, esos son, eso, y sí. eso justamente es También sentí que pensar el en, público, todo que al usar los pasillos, las gradas, todo el espacio, quería que el público se sintiera muy involucrado en la historia, porque todo va ocurriendo como en la cabeza de Willy Loman, y que me parecía que era una forma de acompañar ese proceso latido a latido. Y eso, por suerte, ha funcionado. Mira, cuando uno dirige con el diario El Lunes, uno puede celebrar que las decisiones fueron felices. A veces uno se está lamentando. Por eso yo el otro día nos reunimos con el elenco a celebrar todo esto que está sucediendo, y yo le decía, celebremos y brindemos, porque todo esto que estamos festejando podría haber sido un desastre, porque la obra es gigante, pero sí, había que estar a la altura de la obra y no, no decepcionar, no defraudar la dimensión de ese material, y creo que afortunadamente hemos podido acercar el bochín. sí, porque además de ser una sala de teatro independiente, pero es una sala de 140 localidades, están todas llenas, y Sí, llenan todo constantemente, así que Este, y hay algo que generalmente cuando te hacen los reportajes y demás, nunca preguntan, por lo menos yo nunca veo que ese tema esté, que es la puesta de luces. Cuando vos haces la puesta de luces, ¿cuáles son las indicaciones que vos le has dado al responsable de iluminación? ¿Cómo diseñaste la puesta de luces? Porque encima con esos diálogos y esas relaciones de él con sus hijos y cada escena es un mundo en sí mismo, ¿cómo pensaste toda esa puesta de luces? ¿Cómo se piensa una puesta de luces así? bueno, para mí todos los rubros de un espectáculo son absolutamente importantes y les doy el Totalmente. protagonismo que necesitan. Pero también, bueno, contar con el profesional adecuado. El diseño de luces lo hace Miguelito Morales para mí, que trabaja conmigo hace más de 30 años, y yo lo conocí como actor cuando era del elenco del San Martín, era el jefe luminotécnico de todo el teatro y Ya. de todos los teatros del complejo, ¿no? O sea, es un hombre que sabe muchísimo y además trabaja con una paz y una calidez única. Cuando uno va ensayando, uno va ya, eh, no sé, imaginando esa escena con una determinada luz, pero quien realmente consagra todo es el especialista, que juntos, yo voy diciendo, acá necesito esto, acá necesito aquello, esto necesito que sea de otra intensidad, y bueno, y allí en un trabajo en común se va logrando el objetivo deseado. Es un compañero de ruta para mí fantástico, Miguel, y realmente todo su trabajo me ayuda muchísimo al nivel del espectáculo. Daniel, ¿y la música que elegiste? También Sergio ¿Por Bainicó qué también hace más de 30 años que trabaja conmigo, y bueno, ¿Y ya la confianza también. qué música quisiste poner para este Muerte de un Viajante? Bueno, sentí que tenía que ser una música que de alguna forma tuviera la emotividad y, y cierto delirio de la historia, ¿no?
pero sobre todo sentí una música profundamente emotiva, porque, bueno, es una obra que habla de los recuerdos, de la memoria, y con lo trágico del final de la historia, porque no spoileo nada. Yo creo que No. La muerte del viajante es la única obra que ya en el título el público sabe con lo que se va a encontrar, ¿no? Sabe que el personaje va a morir. Lo que no sabe es qué lo lleva a ese final, pero bueno, esa tragedia ya está planteada en el mismo título. Mm. Es curioso que en esta obra, creo que tu abuelo era viajante de comercio, el padre Sí, de Alberto Topa y encima tuvo esta desgracia en un accidente, muere trabajando así es. como viajante. Bueno, creo que también un familiar de Aguada, creo que un Sí, montón y tuvieron de Ingrid también, sí, el sí. de Ingrid Sí. también. Bueno, también cuando uno dice, ¿por qué hace esta obra? También yo sentí un homenaje a ese abuelo mío que con las dos valijas y el sombrero andaba de aquí para allá. También en este último año y meses, fallecieron mis dos padres y yo también sentí que era un homenaje de alguna forma a ellos el deseo de hacerlo. Ah, sí, eso te pasó mirá. Sí, sí. Bueno, viste, cuando te preguntan siempre, ¿por qué elegiste esta obra? Bueno, hay muchísimos motivos que rondan sobre todo lo sensible, lo emocional, más que lo racional. Sí, porque sí, la obra todo el mundo la conocía, la hizo Alfredo Alcón, la hizo Ibáñez Menta, el papel de Vos Willy. sabés que Miller me contaba que en su casa de Connecticut tenía en un cuadro el afiche de la versión que había hecho Narciso Ibáñez Menta. Él tenía en su No, casa el afiche de Narciso Ibáñez Menta, eso me contaba Miller. mirá. Eh, porque la de Alcón fue en el 2009, así que la de Ibáñez Menta Sí. debe haber sido. Sí, el 50 fue cuando se había estrenado, y la que yo actué la dirigía Bacaro, Alfonso de Gracia hacía Willy Loman, Catalina Speroni hacía Linda, Jorge Petraglia hacía Charlie, el amigo, también un elenco fantástico. Mirá. Y bueno, y en el cine la hizo Dustin Hoffman, ¿no? Así es, así es. Que Bueno, y tam- está la primera versión de Frederick March, hay alguna más en cine, es pero la sí, la obra que más fue reconocida. claro, pero Dustin Hoffman, esta fue la obra realmente que a él lo catapultó de alguna manera como la obra, digamos, más, no sé, por lo menos la que más conocida de él, ¿no es cierto? Sí, ya había Eh, estrenado una obra con gran éxito que era Todos eran mis hijos, pero claro, esta sin duda fue su consagración. que fue Y 2 años aparte, antes, fue en fíjate, el 47. claro, pero aparte, fíjate, estaba comentándoles que la estrenó a los 34 años. Quiere decir que la escribió antes, muy joven, y eso no puedo dejar de asociar con el gran dramaturgo nuestro, Armando Discépolo, que escribió todas sus obras hasta los 30 años. Dejó de escribir a los 30 años porque la crítica lo mataba. Entonces, todas esas grandes obras, Estéfano, Mateo, Babilonia, el organismo, las escribió antes de los 30 años. Estéfano, que tuve la suerte de actuarlo también en San Martín, la escribió a los 28 años. Y es una obra monumental. Eh, o sea que realmente son historias en donde como autores se sintieron muy contados, como fue Tennessee Williams con El Zoo de Cristal, bueno, Ah, obras que tienen que además está en el tinglado. también los lunes, sí. Son obras que parten desde un capital autobiográfico muy importante de escritores, digo, ¿no? Daniel, ¿hubo alguno de los personajes que fue más desafío que algún otro? No porque sea el principal o no, pero digamos, hay personajes, viste, que tienen más. No especial. Bueno, naturalmente Willy Loman tiene una complejidad mayor por sus Ah, contradicciones, por ese electrocardiograma que va viviendo desde lo emotivo, pero también desde lo conceptual, el paso del tiempo, el presente, el pasado ahí confrontándose constantemente. Como te decía antes, el encontrar ese color más nítido del personaje de Linda, la amante, los hijos, bueno, los hijos también son personajes que
que uno no tiene que quedarse con lo primero que aparece, ¿no? Hay que seguir buscando y buscando los diferentes colores que propone el material. Son personajes. Ingrid usa un adjetivo que a mí me gusta mucho. Son personajes y es una obra generosa para los que trabajamos con ella. Tiene mucho para ofrecer y constantemente se van descubriendo nuevas cosas, en las funciones, por supuesto. Claro. Sí, y más, como hablamos recién, ¿no? A medida que los personajes van tomando vida y demás. En la vida de Miller, por lo que estuve viendo, él tuvo un hijo Down con alguno de sus matrimonios, y es como que nunca se supo nada, como que lo escondió, lo mandó a un instituto para que lo cuiden y demás, y después, mucho tiempo después, de alguna manera lo vuelve a incorporar a su vida y demás. En esa negación o en ese episodio, ¿puede haber algo en relación a sus hijos o no? Es una pregunta que se me ocurrió porque vi esa situación, ¿no? Tan fuerte de un padre a su... Puede ser que él haya trabajado con todo eso en algún lado inconsciente también, sin duda. Así como te decía que nosotros desde nuestro trabajo ponemos todo nuestro capital personal, lo vivido, lo imaginado. Bueno, un autor también trabaja con todo ese material. Otro detalle es que cuando lo conocí y nos encontramos, me dijeron que podía hablar con él de cualquier cosa menos de Marilyn Monroe, que no le preguntara nada de Marilyn Monroe. Claro, bueno, una de sus obras de teatro fue, la escribió justo después de su separación de ella, estuvo como 5 o 6 años casado con ella, y una de esas obras la escribió ahí poquísimo tiempo después. ¿Dónde fue ese encuentro, Daniel? Bueno, vino a un ensayo, después estuvimos en su hotel, el Hotel Alvear, estuve con él. Él había venido con su mujer, Inge, que era una fotógrafa muy importante, y fue muy gracioso porque me hizo subir a la habitación, nos hizo subir, fuimos con Bacaro, con Poncho de Gracia, y ella estaba enojadísima porque él estaba llegando tarde, y justo él llama para avisar que está viniendo, y ella le recriminó muchísimo cómo era que estaba llegando tan tarde si estamos ya esperándolo. Y abajo estaba todo el elenco también esperándolo, así que fue un encuentro fantástico. Qué bueno, la verdad una oportunidad única también, sí. ¿no? ¿Viste? Cuando uno es más joven pasan las cosas y uno cree que así deben ser, ¿no? Cuando ya uno está más grande, como es mi caso, uno mira para atrás con sorpresa y con mucha gratitud, ¿no? Y reconociendo que hubo mucha suerte en el camino, mucha suerte en un camino tan difícil, tuve mucha suerte. Él tuvo alguna influencia con Ibsen, ¿no? Y todos esos grandes autores, claro, sí. Estos autores de esas generaciones mamaron los movimientos anteriores, claro, sí. Bueno, también es la envergadura de los personajes, el darle ese capital emocional y conflictivo, todo eso tenía esa historia, esos antecedentes. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? Todos estos desafíos de que ser exitoso y demás, y las empresas y todo ese capitalismo, ¿no? Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, que la gran preocupación es cuánta gente va a dejar afuera del sistema laboral y demás, y esta obra como que trasciende todo eso y adquiere una vigencia. Sí, aparte un hombre ya de 63 años, perdón, estoy con una carraspera, también no es un relato del hoy que hace una persona de esa edad que se queda sin trabajo, que una jubilación, por lo menos en este país, no puede ayudarlo a vivir de ninguna manera. Está lleno de temas. De todas formas, esto que hablas de la inteligencia artificial es también para mí una confirmación de la vida del teatro, ¿no? El teatro como rito está muy lejos de todo eso, y ese romance compartido entre la platea y el escenario va a perdurar por todos los tiempos. Imbatible. Viste que yo digo siempre viva el teatro, y yo lo empecé a gritar, a decir hace 30, 40 años, cuando se hablaba mucho de la posible muerte del teatro por el avance de lo tecnológico y todo eso. Yo decía que no, que al contrario, que el teatro iba a perdurar por todos los tiempos, y ahora más que nunca. Ni que hablar
que Buenos Aires, Argentina en general, es un fenómeno, el teatro único, porque no es solo Buenos Aires donde te encontrás con 700, 1000 espectáculos, sino que vas al pueblito más lejano del país y allí hay una iglesia y un teatro, y un grupo de teatro haciendo teatro. Sí. O sea, Y, lo que sucede con el teatro en nuestro país es único, difícil de comprender o de justificar. no, y además teatro de calidad. Sí, de un gran nivel. Cuando uno viaja se sorprende mucho, sobre todo el nivel actoral argentino. Es un nivel muy visceral, muy verdadero, muy rico, que cuando uno viaja es profundamente valorado. Daniel Barcove, un placer siempre hablar con vos. Estarás disfrutando, bueno, del éxito de ayer del partido, del éxito que vamos a tener el domingo y del éxito que estás teniendo. Sala llena, todo vendido en el Teatro Tinglado, que está en la calle Mario Bravo 948. Las entradas son por platea, No, por eh, alternativa por teatral o en la alternativa misma boletería. o en la misma boletea o alternativa teatral. Y bueno, nada, increíble, increíble, no, creíble lo que ha hecho. Siempre cuando uno estrena es una botella al mar. Sí, Afortunadamente esta botella ha llegado a mucha gente y está llegando a mucha gente. Yo te agradezco muchísimo la nota y tu apoyo de siempre, tu amor por el teatro. Así que cómo sí, no, hoy cómo viva no. el teatro, pero viva Argentina también. Sí, Sí. Argentina. Un gran abrazo, Daniel. Muchas gracias. Otro. ¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura. Espero que les haya gustado el programa, así que como les digo siempre, viva el teatro, vayan al teatro, vayan a ver teatro independiente o el que les guste, y será hasta el próximo viernes. Y ahora, Lito Vitale. Chao, hasta luego.
Cacerolas y camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.